Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Concierto para Disentir. Saludamos a toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe, desde cualquier lugar donde se encuentren, acompañándonos para que se conecten con nosotros a través del dial de los 90.4 FM Estéreo, pero también que se conecten por nuestro streaming en la página web laud.udigital.edu.co y que se conecten igualmente en nuestro Facebook Live @laud 90.4 Estéreo, por nuestro Twitter @laud Estéreo, y que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Concierto para Disentir, @Concierto para Disentir Laud, @CiudadanosX, en Instagram @Concierto para Disentir, en Twitter @C para Disentir, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube Concierto para Disentir, donde todos los miércoles están subiéndose los videos del programa de los días martes. Nuestro email concierto para disentir laud@gmail.com, donde ustedes pueden escribirnos sus inquietudes, sugerencias, críticas, pues lo que ustedes consideren, lo que les nazca escribir para Concierto para Disentir. En este contexto pandémico tan particular, en el que ya hemos hablado de música, teatro y literatura, hoy estaremos acercándonos al mundo de la danza. Y es que en plena crisis por la COVID-19, los desafíos de la danza se acentuaron aún más debido a diferentes aspectos como el confinamiento, la adaptación a la virtualidad y los apoyos gubernamentales insuficientes para enfrentar la situación y sus diversas consecuencias. Como otros sectores culturales, la danza, ante esta realidad repentina y radical, está trabajando en repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina a la manera remota. Claudia Vicuña, bailarina y directora del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, afirma que las relaciones sociales se van transformando en relación a los contextos, y la realidad en la que estamos ha hecho que la manera de sociabilizar vaya cambiando y se vaya actualizando o redefiniendo. Añade que lo más interesante de esta situación es que la danza como arte se transforma en una manifestación no académica y no artística, sobre todo por esta necesidad de corporalizar lo que está pasando. Diversas organizaciones se han manifestado ante las preocupaciones económicas por la reducción de costos, la deserción de varios estudiantes y la necesidad de participar en distintas convocatorias que resultan escasas y de una capacidad muy reducida y limitada. Sin embargo, resaltan como positivo la reconversión de las clases, la potenciación de la creatividad, la solidaridad entre colegas y el mayor acercamiento que esto generó para unir fuerzas y se sigue pidiendo por una ley nacional de la danza, ya que en Argentina, por ejemplo, esta disciplina no cuenta con una ley nacional que regule la actividad ni ampare los derechos de los trabajadores, ni con un instituto nacional que impulse al sector como sí existe para el cine, para la música o el teatro. Entre tanto, los cuerpos esperan su momento agazapados contra natura, añorando esa suerte de interacción social que nos transporta a sensaciones de hermandad con el otro, sensaciones de pertenencia a las que se llega a través de la catarsis colectiva por la que la danza aguarda, no solo para los grandes artistas, sino también para toda una comunidad dancística. Hoy, en Concierto para Disentir, ampliaremos el panorama de la danza y sus dinámicas en esta nueva normalidad, con el acompañamiento de dos invitados muy importantes. Son ellos Yamila Fairuz Ale Salinas, de Bolivia,
Ella cuenta con estudios de economía en la Universidad Mayor de San Andrés, es bailarina, es maestra en danza, fundadora y directora de la Escuela de Ballet Paso a Paso de La Paz, Bolivia. Ha representado a su país en varias oportunidades, recibiendo reconocimientos importantes y siendo reconocido su trabajo que realiza en el ámbito de la danza. Ganadora de diversos concursos con coreografías propias en danza folclórica boliviana, internacional y moderna. Recibió reconocimientos importantes de las altas autoridades nacionales por su aporte a la cultura y al desarrollo del país, y ha recibido el reconocimiento al mérito cultural Ilimani de Oro. Saludamos a esta hora a Yamila Fairuz Alves Salinas. Yamila, muchas gracias por estar aquí en Concierto para Disentir, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, muy buenas noches hasta Colombia, un fuerte abrazo desde Bolivia y gracias por la invitación, Concierto para Disentir, a la radio también, la UD 90.4 y pues bueno, a todos los que nos están siguiendo por redes sociales y también por la radio, mandarles un fuerte abrazo y que esta charla sea de lo más enriquecedora. Muchas gracias, Yamila. Y también contamos con la presencia de un docente e investigador de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, colega nuestro adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación en la licenciatura de Educación Artística. Él es máster universitario en creación de guiones audiovisuales, especialista en pedagogía del lenguaje audiovisual, licenciado en danzas y teatro y técnico profesional en fotografía de camarografía. Actualmente es estudiante de doctorado en Educación y Cultura de la Universidad Católica de Maule. También cuenta con amplia experiencia en el campo de la educación y las artes escénicas en contextos escolares y universitarios. Ha desarrollado procesos de investigación didácticas para la danza, así como para el desarrollo de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje de este lenguaje artístico para la escena. Recientemente ha lanzado, y estamos de plácemes por ello, el libro Danza Tradicional Contemporánea, Rutas e Indagaciones para la Formación y la Creación. Saludamos al maestro Hans Plata Martínez. Mi querido maestro Hans, qué alegría tenerlo aquí en Concierto para Disentir y que usted generosamente haya aceptado nuestra invitación, además de habernos colaborado con el puente para poder contactar a Yamila Ale. Mi apreciado Jorge David, muy buenas noches a toda la audiencia, buenas noches. Yo, como siempre, feliz de estar en mi casa, la Universidad Distrital, que a pesar de estar este año de sabático, he estado muy presente porque pues uno nunca puede abandonar su hogar y para mí eso es la Universidad Distrital. Entonces, pues yo muy complacido de estar aquí con ustedes hoy, de compartir con Yamila, una gran amiga con la que estamos haciendo acercamientos también desde la virtualidad para la danza. Y desde allí estamos haciendo unas apuestas interesantes en compañía de muchos amigos también, como Ferney Pinzón y Julián, que son de aquí de Colombia también. Muy amable por la invitación. Pues Yamila y Hans, siéntanse como en su casa. Realmente lo que queremos es tener una conversación suelta, rítmica y fluida como es la danza. Lo que queremos es bailar a tres voces. Han sido varios meses de distanciamiento social y de confinamiento, donde las artes se han tenido que enfrentar a situaciones difíciles, pero sin embargo han continuado de la mano con herramientas digitales y la virtualidad. La pandemia no ha logrado derrotar la alegría y no ha logrado derrotar el espíritu del artista y la creatividad. ¿Cómo vivió la danza ese confinamiento? ¿Cómo fue ese trasegar entre cuatro paredes? Yamila. Fue un golpe durísimo, ¿no? Si nos volvemos a marzo, volvemos a recordar en marzo cuando empieza lo que es la cuarentena y nos toma por sorpresa, lo primero que pensábamos es que en mayo o en junio, más tardar, pues ya estábamos de vuelta. Entonces, continuamos con los ensayos, la preparación, en principio de manera habitual. Incluso los periodos de marzo y abril, pues, se dio como un distanciamiento, pensando que se iba a retomar.
poco a poco se va complicando la situación y empieza a ser más crudo, ¿no? En el caso mío, difícil porque acá perdí el salón de danza, como muchos lo han hecho, creo que también en Colombia, y la verdad es que esa es una realidad triste. También, bueno, o sea, el freno que se pone a los artistas, porque no es lo mismo un ensayo virtual que un ensayo presencial, desde el calentamiento y todo lo que implica la parte coreográfica y todo lo que es una puesta en escena, que es lo que buscamos los directores de agrupaciones, ballets, llevar a cabo, ¿no? Que tiene como fin una puesta en escena a los escenarios. De todos modos, se ha sabido sobrellevarlo con las plataformas, a través de Zoom, Meet y de las plataformas que han surgido, con la creatividad. Se han hecho proyectos de acercamiento entre países también, como ya lo mencionaba el maestro Hans. Nosotros estamos trabajando también en acercamientos con la danza, con el maestro Ferney Pinzón, que tuvimos un trabajo virtual muy bonito y que fue también con escritura creativa y un proyecto artístico muy completo y la verdad muy, muy enriquecedor. Entonces yo pienso que dentro de todo es una etapa dura que vive la danza, porque nos ha sacado de todo lo que era el sistema típico, de todo el sistema al que estábamos acostumbrados, y sí ha sido un retraso. Eso no lo podemos negar en los planes que ya se tenían. Por otro lado, sí se ha sabido aprovechar este confinamiento para trabajar un poco en lo pendiente, en lo creativo. En esa parte sí podemos rescatarla. Pero del otro lado, yo sigo considerando que es muy duro para los artistas. Maestro Hans, ¿cómo fue ese golpe en Colombia lo vivimos fue de sopetón, porque entramos a un simulacro de cuarentena y amanecimos con cuarentena. Sí. ¿Cómo se fue ese golpe para sus estudiantes, para usted? Saber que entrábamos ese puente a una cuarentena y que el lunes ya no íbamos a regresar a clase hasta hoy en día, Sí, a clase física. cogiéndome un poquitito de las palabras de Yamila, sí fue eso, como un sacudón. Y al principio dijimos, bueno, sí, está bien el encierro un par de semanas, pero jamás pensamos en que se extendiera tanto, ¿no? Ahora, pues, eso nos invitó a repensarnos y a ver qué estaba pasando con la danza, y la pobre danza, como siempre, le ha tocado acomodarse a todas las catástrofes que ha pasado en el mundo, porque pues ella responde a los avances de los cuerpos, y ella pues desde la danza expresionista en Alemania, la danza Buto, es un ejemplo pues verídico de esos cambios. Entonces, pues en este no es un caso distinto, este es un caso en donde en principio nos toma de sorpresa, pero pues ahora este análisis lo que nos invita es a, bueno, cómo está acomodándose, cogiéndome las palabras de Ramiro Guerra, cómo está haciendo este giro de tuerca de la danza para reacomodarse, para volver a ser, para volver a responder a esas necesidades corporales. Entonces, un poco desde eso es que yo he visto, pues de hecho el trabajo de investigación que voy a entregar ahora del sabático, que es 11 voces del folclore, también me sacudió a mí, porque yo estaba visitando los territorios, los lugares de trabajo de los maestros, y de repente me vi encerrado aquí visitándolos por internet, y entonces también entrando a la intimidad de sus cocinas y de sus alcobas, y ya el salón de danza no era tan evidente, y desde allí haciendo las charlas. A mí me parece que la danza pues entró en un momento en que, con todas las crisis que ha tenido toda la vida, porque eso no es ahora en que la danza no tiene presupuesto, en que la danza de alguna manera está allí escondidita, y que de alguna manera hemos empezado a reconocer sus valores, pero otra vez se esfuman. Eso ha pasado todo el tiempo, pero me parece que esta pandemia lo que nos invita a los hacedores de danza es a sacudirnos y a reubicarnos nuevamente sólidos, y entender estos nuevos momentos y estos nuevos tiempos, estos nuevos escenarios, y cambiar esa triada de espacio, tiempo y danza y cuerpo, ¿no? Espacio, tiempo, cuerpo, y reentenderlo de otra manera. Antes de hacer la pregunta que tenía planteada acá, pero que me surge aquí con ustedes en la conversación, hagámosla. Viéndolo, como dirían en cierto programa,
por el lado amable, yo percibo que el confinamiento ha permitido un acercamiento mayor a nivel latinoamericano, que los artistas que en los diferentes campos, en la danza, en el canto, en la poesía, los intelectuales, los académicos, hemos aprovechado esta facilidad de la plataforma para comunicarnos y empezar a hacer proyectos conjuntos. Podemos sacar como un beneficio de este confinamiento y de este sumergirnos en las plataformas digitales abruptamente. Podríamos verlo así desde la parte de la danza, Yamila. Sí, aparte que la unión que nos ha generado los artistas, entre los artistas de las mismas ciudades, países, también, como dices, entre los artistas latinoamericanos, ha generado un acercamiento y las plataformas virtuales nos han ayudado muchísimo a que surjan nuevos proyectos. Entonces esa pasión por la danza no ha muerto, permanece viva y va creciendo y se va transformando, que eso es lo más importante. Y nos genera unión, solidaridad, mucho más compañerismo, que lo que debemos hacer es mantenerlo y permitir que eso pueda seguir creciendo. ¿Cómo lo ha sentido usted, Hans, esa comunicación a nivel regional? Completamente de acuerdo. Mira que este confinamiento lo que hizo fue abrir la intimidad de todos. Porque cuando uno está ensayando en su salón de danza y cierra la puerta y solo sus bailarines están allí creando, el resto de la gente no conoce el trabajo hasta que no lo ve en la escena. Muchas veces ni en la escena, porque muchos de los colegas o muchos compañeros, y con esto me van a tirar las orejas, muchas veces no vamos a ver los trabajos de los otros, ¿no? Entonces, estos así, pues nada, no hay dinero para llevarse a la compañía, por ejemplo, a Bolivia, a bailar con Yamila y que Yamila venga. Esos intercambios son muy complicados en la normalidad anterior. En esta nueva normalidad. Y además a mí me parece que hubo una cosa muy interesante y es que como los muchachos saben manejar tan bien estas plataformas y entonces uno se aprovecha de ellos y les dice bueno, cómo es, no sé qué, y hay un interés por conocer estos mundos virtuales. Me parece que eso lo que hizo fue exactamente eso, presentar la intimidad de los grupos, presentar la intimidad de los compañeros, de los colegas, en esa angustia por no perder el ritmo de la creación, porque la danza no se sumara dentro de las virtualidades. En ese afán, lo que nos ha abierto una posibilidad del reencuentro y de la solidaridad, como decía Yamil. Sí. Ustedes que forman bailarines, seguramente tuvieron retos distintos a los normales de tener que aprender uno a manejar unas plataformas digitales que sabía uno que existían, pero que como para qué, ¿no? Como para qué. Pero en el ámbito de la enseñanza, de la danza, ¿qué retos y desafíos tuvieron que afrontar durante el confinamiento para afrontar esa situación, ¿no? de acercamiento a través de una plataforma? Siéntanse en libertad de meter la palabra como quieran, en orden. Pues, yo siempre espero que arranque no sea traposo, porque es que Yamila le tira línea, Hans. Sí. Bueno, vamos a invertirlo ahora entonces. Hay una cosa muy particular que siempre defendíamos nosotros los de la danza y era el encuentro real de los cuerpos, ¿no? Y entonces desde esos encuentros entenderse, jugar con los cuerpos y crear para la danza. Y de repente ya no nos podemos juntar. Entonces entramos como en una crisis en donde decimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos encontramos? Cuando abre la plataforma, entonces, ¿qué ha pasado, por lo menos en Entramado, que hemos estado trabajando muy juiciosos desde el confinamiento? Y es que hemos encontrado el valor de los saberes de los otros. Y entonces
los compañeros han hecho, por ejemplo, yo tengo una integrante del grupo que es actriz, entonces ella nos ha hecho toda una preparación de actuación para la cámara. Y desde allí hemos empezado a hacer la transposición de la danza para la cámara, ¿sí? Entonces, esos espacios de encuentro en estas virtualidades nos han permitido buscar otros modos de integración, como de volver a esa danza individual, a esa danza que le pide a uno como sujeto cuerpo buscar posibilidades de creación y hacerse entender de todas las maneras. Entonces, eso es lo que yo he encontrado en esto. O sea, hemos vuelto a escribir, hemos vuelto a realmente pensarnos y salir un poco de esa creación desde la forma para realmente, como decía Barba, fragmentar cada aspecto de la creación y ponerlo al servicio de estos nuevos espacios, de estos nuevos escenarios que nos ofrece estas crisis, ¿no? Mira. Acotando un poco a lo que dice el maestro Hans, en la parte de los videos y las grabaciones, evidentemente a los bailarines cuando están en una presentación, cuando estamos bailando, actuando, pues nos graban, nos filman, pero ya esto, con lo del confinamiento, pues tocaba hacer ejercicios y prácticas de poder filmarte, de expresar, de hacerlo de manera individual y hacerte entender, lo que ya lo mencionaba Hans anteriormente. Y eso también ha sido un reto, ¿no? Porque tú te tienes que ver a través de la pantalla, tienes que transmitir. Y otro de los retos es el poder sentir sin necesidad de estar con tus compañeros, sin necesidad de las emociones de otros, sino llevar tus emociones individuales para que las otras personas lo puedan entender a través del sistema virtual. Entonces es un sistema, una forma de danza que nos ha tocado vivirla de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero se puede, sí se puede, y eso demuestra que la danza es un arte que también se puede adaptar y que nos toca crear. Eso es lo más importante, ser creadores, transformadores, y que podemos llevar esta pasión y este arte que tenemos con todas las dificultades, con todos los problemas que se presenten, pues que podamos sacarlo adelante y que pasado esto, pues también podamos mejorar la situación con las experiencias aprendidas ahora. Sí. En el ejercicio pedagógico de la danza y de aprendizaje de la danza, muchos sistemas utilizan el espejo, ¿no? El espejo, que se vean sus movimientos, etcétera, ¿no? Pero pues en confinamiento y en cuarentena, el espejo creo que no funcionó mucho y funcionó mejor la cámara de video. ¿Va a reemplazar la cámara de video al espejo? Yo no creo que lo reemplace, porque bueno, algún día volveremos, pero sí es un espejo distinto. Dijéramos que la danza para la cámara lo que te permite es pensar qué quieres que la persona que te va a ver o que te va a leer lea, ¿sí? Cuando tú tienes el espectáculo en general, pues el público tendrá sus diferentes puntos de atención, pero aquí cuando tú bailas para la cámara, lo que es exactamente lo que tú quieres que vean, los detalles que quieran que veas, o el pie, o el gesto, o el movimiento de la mano, qué sé yo, es otra manera de acomodarse. Alguien me decía alguna vez, pero maestro, si usted estudió danza y trabaja haciendo danza, ¿por qué sus otras especializaciones y posgrados son en audiovisuales? Me decían, claro. O sea, ¿usted por qué escribe, por qué estudia guión, por qué estudia camarografía, por qué estudia pedagogía audiovisual si usted es bailarín o si usted hace danza? Y yo les decía que era la única manera de entender por qué el cine es imagen en movimiento y la danza es imagen en movimiento. Y para mí era muy rico desde esta posición entender las poéticas de los lenguajes y el detalle del movimiento, de la imagen del movimiento. Entonces, ahora mira qué casual, me tocó ponerlo en práctica obligado, ¿sí? Y entonces el festival que iba a haber en Santa Marta, donde estaba invitado, donde ya yo tenía la obra hecha, ¿cierto? Y yo estaba muy cómodo porque no era sino echar en la maleta los vestuarios,
y ya, irme para Santa Marta a bailar. Ahora se me obligó a hacer lo mismo en video y entender que el mensaje que yo daba en el escenario, debo darlo en esta plataforma. Y entonces me tocó sentarme a editar la coreografía de tal manera que si yo necesito que el público entienda que cuando se apoya el pie y estoy girando el tobillo hay una poética de lo que quiero contar, entonces debo hacerlo de esa manera y editar el pie para que en la pantalla se vea el pie y luego no la coreografía en general. A mí me parece que, como siempre, como decía al comienzo, estas sacadas del punto de confort o de sacarlo del punto de equilibrio es lo que nos ponemos nosotros de reto todo el tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que esta vez fue como obligados. pero fue obligados. Pero que ha sido productivo, ha sido muy productivo. Nos ha tocado, yo no quiero usar esa palabreja desgastada, nos ha tocado reconstruirnos, nos ha tocado ponernos en otros lugares, sí, transitar por otros lugares, que eso me parece maravilloso. Sí, Yamila, ¿tú cómo lo has sentido? Eso de que la cámara se convierta en el ojo del espectador y por lo tanto hay que educar ese ojo, porque pues la cámara tiene que aprender a ver eso, el talón, el pie poniéndose en punta. ¿Cómo lo has visto? Pues la exigencia tiene que ser la misma o aún mayor para el bailarín, que eso es lo bueno, porque uno debe ir avanzando y debe ir evolucionando para poder bajo que trabajamos, pero es inmediato. Entonces estás en el ensayo y tú vas haciendo las correcciones a medida que vas trabajando los movimientos, los ensayos, las correcciones. Ha sido todo un desafío también por mi parte, porque como decía Hans, pues estábamos acostumbrados a que sea en vivo y directo, y si uno iba a mandar un material de apoyo, eran de las presentaciones en vivo que se tenían. Entonces, presentaciones en teatros, en escenarios, entonces uno tenía el material audiovisual, lo enviaba si es que era necesario, para presentaciones que se iban a realizar en vivo. Pero como ahora todo es virtual, entonces toca transformar. Una de las experiencias más gratas y más bonitas fue la de cantarina con el maestro Fernet Pinzón de Colombia, puesto que hicimos muchísimo trabajo de la escritura creativa, que fue algo que yo aprendí. El maestro también pasó conmigo unas clases de cueca y pudimos fusionar un trabajo de danza, que en realidad es una fantasía de cueca, no es una cueca, porque la cueca como tal sí precisa el encuentro de la pareja. Entonces podemos decir que hicimos una fantasía de cueca, estando el maestro en Colombia, mi persona en La Paz, y para eso algo muy enriquecedor fue el sentir, el momento que yo bailaba ahí sola por las calles, pues tener que sentir y transmitir que el maestro estaba bailando conmigo. Y me imagino que lo mismo sucedió allá en Colombia, y se pudo hacer un trabajo muy bonito y que a la gente le llegó, que es lo que queremos, ¿no? Como bailarines, como artistas, que pueda llegar al corazón, que pueda sensibilizar, que pueda sentir lo que las personas deseen sentir al ver tu obra, pero que provoque algo. Maestros, hablemos un poco de nosotros los mortales, ya no los artistas de la danza, creadores de las coreografías, en fin, sino de nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. En nuestra sociedad vemos, en nuestro país, en muchos países vemos que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, la danza, el baile es tan esencial que muchos pues se desbordan aún con la cuarentena con tal de poder practicar el baile, de poderlo gozar, y hacen ojos ciegos a un posible contagio, en fin. Pero también hay el otro extremo, ¿no? El que se abstiene absolutamente de todo y respeta el protocolo rígidamente a rajatabla, pues para evitar eso. ¿Qué tanto puede influenciar y cómo va a cambiar o cómo prevén ustedes que cambie esa forma de disfrutar la danza, el baile, el ciudadano común y corriente con esta experiencia de la cuarentena, pero también de la pandemia?
Yo he visto en YouTube, como ahora se cuelga todo, en Facebook igual, he visto unos videos muy entretenidos alrededor de eso, David. Entonces la gente se ha inventado, por ejemplo, hoy veía una pareja de flamenco y él lleva en sus manos, ya no lleva un sombrero, por decirlo de alguna manera, sino lleva una estructura de acrílico, y entonces él baila con la estructura que forma parte de su cuerpo dentro de la coreografía, y ella está enfrente de este acrílico que pues de alguna manera está allí el distanciamiento. Otros, por ejemplo, los bailarines de salsa, el otro día los veía yo, y entonces lo que hicieron fue hacer una extensión de sus manos con dos palos, con dos palitos de escoba, con una distancia de metro y algo, y esos palos, exacto, generaban otras maneras de movimiento. A mí me parece que eso de acuerdo, como decíamos, sí, lo venimos diciendo desde el inicio, esas adaptaciones son muy interesantes. En nuestra danza tradicional, por ejemplo, antes era prohibido tocar a la señorita que bailaba con uno, eso era un pecado mortal. Y entonces uno de hombre, como está fregado, entonces tenía el pañuelo, y con el pañuelo, que era la extensión de su mano, pues uno le podía coger la carita, pero uno con el pañuelo la acariciaba, ¿sí? Entonces, ese tipo de objetos, lo que hacen, me parece a mí que lo que va a pasar ahora, por lo menos en la danza tradicional colombiana, mientras exista el distanciamiento así obligado, es que nos toca jugar o imaginariamente o de manera real a tener estos objetos, y desde allí podemos generar unas nuevas coreografías, yéndome un poco a las propuestas que yo hago en el libro, ¿no? Que la danza tradicional contemporánea no es hacer danza contemporánea con música tradicional, sino es poner la danza tradicional aquí y ahora. Y eso podría ser una obligación ahora con estos distanciamientos, estar creando nuevas posibilidades de movimiento en danza tradicional con objetos, puede ser, o manteniendo la distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo genero una burbuja mucho más amplia en donde mi bailarina y yo estoy aquí bailando con ella, estando pero no estando, ¿no? A mí eso me parecen unos retos maravillosos para los creadores y en general para todo el mundo, porque pues la fiesta no hay nada más bueno como cuando gritaban suéltela que ella baile sola, ¿no? Entonces ella se suelta y hace sus creaciones y mueve los hombros y gira y uno no, y uno le adorna. Eso es muy interesante, cómo se generan unos lazos invisibles para bailar, ¿no? Esas comunicaciones, esa escucha total en donde yo cuerpo bailo con otro cuerpo, así no lo esté tocando. Yamila, ¿cómo lo ves tú? Claro, como dice el maestro Hans, pues esto abre la posibilidad a nuevas creaciones, no solo en la parte de los bailarines, sino también en los espacios escénicos, para que ya no sean, qué sé yo, de la manera tradicional, sino lo que se pueda trabajar tal vez son diversos bailarines que puedan tener diferentes espacios o interacción en el medio del escenario, en los costados o en diferentes lugares, para que ya no tengan que estar aglomerados o para que ya no tengan que estar en un solo espacio determinado y el público en un solo lugar. Entonces se tienen que abrir nuevas posibilidades. También las alternativas me imagino que van a ser o que se podría plantear de los espacios abiertos, mucho más que los cerrados por un tiempo, pero buscando nuevas maneras de poder trabajar la danza ya no de manera grupal como era lo acostumbrado. Y concuerdo mucho con lo que dice el maestro Hans de los objetos, ¿no? Y de ver las nuevas formas de danzar. Entonces buscar la creación, la transformación y poder mostrar, poder plantear nuevos retos, también poder contar historias de lo que ha sido lo de toda esta vivencia del COVID. Ese no responde a las necesidades de la época en donde la danza se construyó, en fin. Y ahora veo yo a muchos colegas bailando con tapabocas. Entonces el tapabocas está bordado o hecho de la misma tela del vestido de la niña, y entonces el tapabocas tiene quizás el bigote dibujado, o bueno, se ha vuelto parte de la tradición el tapabocas. Bueno, hablemos de una nueva tradición, ¿no? Nótese que no estoy usando folclore para que no me tiren las orejas los colegas, sino estoy usando la palabra tradición. Entonces, ¿cómo este tapabocas se vuelve parte de la tradición de nosotros? El otro día escuchaba yo en la calle que ahora uno, dentro de la canasta familiar, también va el tapabocas.
¿no? Se volvió una necesidad, entonces para bailar también es una necesidad. Y entonces eso me pone a mí a pensar en eso, en las nuevas tradiciones, en las nuevas posibilidades de movimiento, o sea, qué cosas que la naturaleza nos obliga a tener, tenemos que obligadamente, valga la repetición, volverlos parte del hacer. Sí, eso ustedes están diciendo, resuena una de las tesis que hacen los historiadores de las danzas, del baile, como es el vínculo esencial entre ese movimiento poético y ese manejo espacial poético que hay en la danza con la cotidianidad misma de las comunidades, de las sociedades, ¿no? La danza no surge de la nada, surge de la misma mundo de la vida. Ese carácter ontológico hoy en día que se transforma y que ustedes están viendo y que el maestro Hans acaba de lanzar pues, el libro sobre el tema, nos permite conceptualizar cómo una pandemia obliga a contemporaneizarse una tradición y la proyecta, no la acaba, sino que precisamente le permite sobrevivir, supervivir. ¿Cómo ven ustedes el impacto de la pandemia en el futuro de la danza? Pues bueno, acá para la... Perdón, maestro, creo que... Dale línea Hans. Para la parte de... Bueno, para la parte de la danza escénica, por lo menos acá en Bolivia, sí se está proyectando, se está trabajando en la creación, que son los desafíos que como ya decíamos, pues están de cierta manera impuestos por esto de la pandemia. Pero aquí tenemos unas manifestaciones bailadas muy grandes, como son el Carnaval de Oruro, Gran Poder, la entrada universitaria, entradas de calles que son muy magnas, y solo en La Paz, por ejemplo, hay 365 entradas al año, entonces es una entrada por día. Claro, estamos hablando de todo el departamento. Yo pienso que eso sí afecta muchísimo porque en el caso de los bailarines de calle, ellos sí, o sea, bailan aglomerados. Los ensayos también son ensayos con aglomeraciones de personas. Entonces, eso también es un reto para volverlo a plantear, porque eso acá genera mucho movimiento, tanto económico, cultural, turístico, que es uno de nuestros fuertes en lo que es nuestro folclore. Este año se suspendió la entrada del Gran Poder, que es una festividad a la cual concurre muchísima gente, llegan muchísimos turistas. Entonces, este año también fue nombrada como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Y bueno, son manifestaciones tan grandes que yo pienso que eso hay que volverlo a plantear de otro modo, mientras dure todavía el distanciamiento social, porque una vez que podamos volver, no va a ser de golpe, ¿no? Esto va a ser poco a poco y hay que volver a plantear alternativas. Sí, yo también he visto una cosa muy particular, y es que, bueno, los colegas de la danza aquí en Colombia lo que han hecho es trasladar los festivales a las plataformas, ¿no? Desde allí tratando como de conservar esa tradición, volviéndolo a decir, que cada año se haga el festival, que se presente cómo están los cuerpos bailando y cómo crean y cómo están arraigados desde sus territorios. Sin embargo, a mí me genera una inquietud, y es cómo, tomándola a Yamila, cómo vamos a volver nosotros a las calles, porque es que trasladar el festival a la plataforma no es poner a bailar a la gente de la misma manera, era un poco lo que hablábamos ahora. La plataforma exige otras formas, otros lenguajes. Y yo creo que para volver a que el festival sea de calle, nos toca asumir estas nuevas reglas que nos pone la vida, ¿no? Y entonces la comparsa ya no será tan juntos,
sino tendrá que tener un diseño coreográfico de tal manera que nos permita hacer figuras de calle, pero manteniendo un diseño en donde los cuerpos no se junten tanto, por ejemplo, o volviendo al cuento del tapabocas, como este forma parte del ejercicio del vestuario, de la forma del vestuario, ¿no? Definitivamente la danza tiene que acomodarse a estas nuevas reglas para poder mantenerse, y yo soy un convencido de que así va a ser, porque como decía yo al inicio, por ejemplo, la danza buto se dio la posibilidad de mostrar lo grotesco en el escenario para poner una protesta. La danza también, en su posición política, va a asumir otras formas y otras maneras de expresar distintas a las que venía haciendo, ¿no? Y eso lo que genera es una renovación de las propuestas dancísticas para poderse mantener y sobrevivir dentro de la tradición, por ejemplo. Maestro Hans, usted que estudió fotografía, camarografía, pues sabe muy bien que en la imagen visual, en la imagen cinematográfica, pues hay todo un trabajo de efectos de todo tipo, de efectos bailarín, el danzante y el público. Esa comunicación se pierde mucho en las plataformas, maestra Yamila y Hans. ¿O cómo recuperarla ahí? Yo pienso que a nosotros los profesores o coreógrafos, en general hacedores de la danza, nos toca sentarnos a pensar de nuevo qué queremos contar y en dónde nos toca contarlo. Porque, por supuesto, no puedo trasladar, voy a poner un ejemplo de nuevo de lo que me he encontrado en las plataformas, y es pasar el joropo, por ejemplo, en el festival que terminó hace como 15 días, una pareja de joropo en la sala de su casa quita todo y baila joropo con un contrapicado, la cámara está arriba. Entonces, con un picado, perdón, la cámara está arriba, y entonces sencillamente yo veo la coreografía. La coreografía no me cuenta nada porque pues está muy fría, no está hablando conmigo, con el público. Y en eso pues ya existe el lenguaje que se llama videodanza, y es bailar para la cámara. Entonces, como yo tomo ese joropo, y en eso nosotros los de danza tradicional estamos como colgados, y esta pandemia nos obligó a pensarnos en eso. Porque la danza contemporánea, por supuesto, ya ha transitado por esos lugares de la videodanza, y en donde hace un guión para la danza, ¿sí? Y entonces busca específicamente cómo tocar al público que está allí. Y entonces, cuando al público lo seducen desde la imagen, desde el sonido, desde la intención, el detalle gestual, el público va a sorprenderse, va a asombrarse, que es el asombro que de alguna manera logramos nosotros en el escenario, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto por el afán, obviamente, de mantenernos vivos como danza, pues hemos trasladado la danza tal cual a la plataforma. Entonces lo que hacemos es un registro de la danza, pero no hemos hecho un trabajo dramatúrgico de danza para la cámara, que es lo que nos toca pensarnos si seguimos transitando por acá a los de la danza tradicional, por lo menos, ¿sí? Pensarnos en cómo vamos a lograr seducir, capturar, mantener a ese público que nos está mirando a través del computador o a través del televisor, para que haya un mensaje claro, una narración de lo que yo quiero decir específicamente y de lo que yo quiero que quede en el espectáculo. Ya mira cómo ve usted ese problema. Concuerdo muchísimo con Hans, y la verdad es que la danza debe tener argumento, y ahora mucho más que antes. La danza no puede quedarse simplemente en el movimiento. Lo que nos compartía Hans de estos trabajos audiovisuales en los que simplemente se muestra danza como tal, o los movimientos de la pareja o los movimientos grupales, eso, con esto de las plataformas, la pandemia, pues no permite transmitir, no permite contar algo, no permite llegar al público. Entonces toca replantearse y toca trabajar mucho en el argumento que va a tener la danza, en lo que queremos mostrar, en lo que se quiere contar,
y a través de eso pues ir trabajando, y también para los públicos diversos, para ver cómo van reaccionando las personas, cuáles son los nuevos escenarios que se presentan. Yo considero que aún hay un poco de incertidumbre por parte de nosotros los artistas al saber, al volver, podemos ya tener un panorama por lo menos de cómo vamos a plantear nosotros el retorno, cómo vamos a trabajar, pero también queda un poco de incertidumbre respecto al público, cómo va a reaccionar ante las situaciones de danza, ante los espectáculos, y tratar de llegar a ellos, ¿no? Con diferentes formas o con las mejores formas posibles, y en eso yo sí apuesto mucho con danzas con argumento, con contenido, y como decía ya el maestro Hans, con narración, con muchos otros elementos que tal vez antes se dejaban de lado. Sí, hablemos un poco de eso, Yamila, que es el retorno. La sociedad, me parece a mí, me da la impresión, posiblemente me equivoque, está en un síndrome del mito del paraíso perdido y el retorno al paraíso perdido con la antigua cotidianidad, la nueva cotidianidad, y como que siempre prevé, bueno, esto pues no era tan temporal como nosotros lo pensamos, que era un mes, una semana, o 3 meses, o 6 meses, pero algún día retornaremos al paraíso que era antes, aunque no fuera paraíso, pero era la antigua normalidad. ¿Cómo proyectan el retorno en esas medidas que han tomado los gobiernos de todo el mundo, no solamente el de nuestros países de Latinoamérica, pues de verse que tuvieron que tomar medidas a favor de la economía, así la salud se la pusieran en responsabilidad individual a los ciudadanos? ¿Cómo proyectan ustedes ese retorno de las artes y de la danza al espacio público, al escenario, al tablado? ¿Cómo lo proyectan? ¿Cómo lo perciben y cómo se están preparando? Bueno, considero que, por lo menos por mi parte, una reestructuración total. En mi caso, yo he venido viendo todo este tema de lo que ha sido este confinamiento y de lo que aún permanece, y tanto en coreografía como en la forma de trabajo, pues en mi caso yo pienso cambiar muchas cosas y reestructurar. En el tema de los alumnos, también han cambiado muchísimo las situaciones, ¿no? Hay muchos que volverán, otros que tal vez ya no. Entonces, todo eso va cambiando de acuerdo a las personas, a la cantidad de alumnos también que uno pueda tener permitido en las agrupaciones. No sé cómo lo están trabajando allá, aquí todavía no se puede, o sea, no se puede impartir danza de manera presencial, ni no han abierto tampoco centros deportivos, ni de danza, ni la educación. Entonces todo sigue siendo de manera virtual y se está analizando aún. Dicen que se puede volver con un 30%, en el tema de espectáculos también, aún no se sabe si los teatros van a reabrir, o toda preparación del cuerpo, un trabajo más fuerte en lo que es la dramaturgia, la teatralización y aspectos que habíamos olvidado, porque si queremos hacer danza argumental o transmitir con nuevas tecnologías o con los nuevos medios que nos toca, o incluso de manera presencial, pero aislados, ya no como era de manera tradicional, se tienen que tener en cuenta otros elementos artísticos para poder dar un espectáculo enriquecedor, para que la danza vuelva de manera más enriquecida. Sí, yo precisamente he tenido tiempo para pensarme cómo voy a volver al aula con mis estudiantes. Y eso me ha parecido maravilloso porque pues yo soy un convencido de que nos toca volver a la danza íntima, dijéramos, a que cada cuerpo se reconozca realmente desde el interior, que la danza vuelva a ser de adentro para afuera,
porque infortunadamente en algunos lugares, no en todos los casos, resalto, se volvió forma. Entonces era hacer y hacer coreografía, y entre más rápido lo haga mucho mejor, o entre más encaje o más lentejuela tenga el vestido mucho mejor, y hemos dejado de lado realmente que la danza es un ritual y que la danza debe recuperarse desde la emoción, ¿sí? Entonces yo creo que ese regresar a la presencialidad nos exige un poco entendernos desde otro lugar, entender que hay otra realidad y que la danza debe reestructurarse de una manera más individual, proyectada por supuesto en los otros, pero desde unas nuevas maneras de comunicarse y de dialogar bailando. Entonces eso es de la presencialidad, porque pues según las estadísticas y según los que saben del asunto, es una cosa para largo, que nos obliga a ubicarnos de otra manera. A nosotros los profesores no podemos regresar con las antiguas metodologías, nos toca buscar otras didácticas para poder lograr que la danza sea eso, un rito, un momento de encuentro conmigo mismo, y desde allí expresar otros códigos, otras maneras, otros símbolos de movimiento en la danza. Pues muchas gracias, mi querida Yamila Fairuz Ale, por acompañarnos esta noche en Concierto para Disentir y por permitirnos estas reflexiones. Muchas gracias, Yamila. Muchísimas gracias, Jorge, y también muchas gracias al maestro Hans por estos compartires tan bonitos que se pueden dar, por transmitir de las experiencias y por permitirnos soñar en el pronto regreso y compartir un poquito de lo que estamos viviendo ahora, y también esas emociones que sentimos al contar que podemos hacer danza desde el lugar, la situación o el momento en el cual nos encontremos. Gracias a ustedes. Mi querido Hans, muchísimas gracias por acompañarnos en Concierto para Disentir. De verdad, estamos muy agradecidos por tu generosidad con esos aportes que nos ponen a pensar no solamente en el valor de la danza, sino también en la importancia que es, pues, reconfigurarnos ante las situaciones que la vida nos va presentando. A su merced, muy amable, porque yo soy el más feliz de hablar de lo que me apasiona y compartir lugar con Yamila, que es una preciosura de mujer y además con unas apuestas interesantísimas desde la danza. Para mí eso es emocionante, a mí me llena hablar de lo que me gusta hacer, me llena conocer las posturas de los otros, y como yo digo, yo soy orgullosamente profesor, entonces siempre me encanta pensarme en las pedagogías y las didácticas de la danza, y a mí estas sacudidas que nos da el mundo lo que nos demuestra es lo de mentiras que somos, y que perdemos tiempo en cosas que no valen la pena, y que bailar vale la pena. Entenderse desde la danza, descubrir los mundos que nos lleva la danza, aprovecharnos de lo que nos ofrece el mundo también, ¿no? Porque nos cierra unas puertas pero nos abre 80 ventanas. Entonces, cosas maravillosas como encontrarse en el otro lugar del mundo con gente y saber que también están bailando y que también le apuestan a ser felices desde la danza, a mí eso me emociona. Su merced precioso, un gran abrazo, porque usted sabe que lo aprecio mucho, y pues para nada, a bailar. Mi querido Hans, el cariño es mutuo. Muchas gracias. A bailar todos. Agradecimientos a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la investigación, Paola García y Catalina Bosa; en el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero; en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño; en el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa; en producción y conducción, Sandra Castro; dirección y conducción de Jorge David Sánchez. A ustedes, toda nuestra audiencia de América Latina y el Caribe, muchas gracias por acompañarnos cada martes con un programa nuevo, con un tema nuevo, con unos invitados nuevos. Recuerden seguirnos por nuestras redes. En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir la UDA, @ciudadanosx, en Instagram @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir. No se les olvide suscribirse a nuestro canal
canal en YouTube, Concierto para Disentir, donde ya mañana podrán ver en diferido este programa. Los esperamos el próximo martes con un nuevo tema y un nuevo programa de Concierto para Disentir, siempre por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.